Pregunta sería para usted, ¿qué es la discapacidad? Bueno, pues que no tienes capacidad para hacer muchas cosas, ¿no? Lo que antes estaba yo capacitada para hacer y que ahora ya se me ha dificultado mucho. La pregunta número 2, ¿cuántos tipos de discapacidad conoce y cuáles serían estos? Ah, caray, ¿cuántos? Pues, ¿qué te voy a decir? Pues la vista, ujú, este, las piernas, que es en mi caso, ajá, y que desgraciadamente no me he topado con gente muy honesta para darme terapias. ¿Qué otra persona? Pues capacidad para, bueno, sobre todo la del cerebro, ¿no? La del cerebro. ¿Sabe si en México existe alguna ley que proteja o incluya a estas personas con discapacidad? Que yo sepa, no. ¿En qué sentido? Me dices, porque por ejemplo hay lugares donde sí atienden a personas con discapacidad, ajá, sobre todo a niños, principalmente. Ujú. ¿Considera que en este parque en específico sea inclusivo para personas con discapacidad, hablando específicamente de accesos, de formas de llegar? Sí, sí, fíjate que sí ha sido un lugar que está bien balanceado en ese sentido, porque hay rampas, hay bueno, pisos no resbalosos, ajá. Yo creo que sí, en este parque sí, no creo que haya Gracias. muchos Por problemas. último, ¿cree que el gobierno mexicano haya hecho algo o esté haciendo algo para apoyar a estas personas con discapacidad? Pues ahorita sí lo están haciendo y me consta, aunque mucha gente habla mal de López Obrador, ¿verdad? Pero, pero a mí me ha beneficiado y a mucha gente, ajá. Y sí está beneficiando, con dinero, con la salud, este, pero sí, yo creo que sí están haciendo por lo menos algo ahora, ujú, lo que antes pues, no hacían, ¿no? Y sí, tenemos muchas eh, ventajas. Ajá. Sí, yo cuando cumplí 60 años, lo primero que hice fue corriendo a sacar mi Su INAPAM. credencial. Claro, pues sí, porque me hacen descuento en muchas cosas, en museos, en autobuses, en aviones no, fíjate, en aviones no. Pero sí, se está haciendo algo sobre todo por la gente discapacitada y sobre todo por la gente mayor, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Buenas nos tardes. encontramos aquí con Rubén López. mucho gusto, Roberto Mucho Belanger. gusto. Bueno, la primera pregunta acerca de la discapacidad sería, para ti, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad. Pues a lo mejor cuando tienes algún impedimento para hacer algo. Y luego la segunda pregunta sería, ¿conoces cuántos tipos de discapacidad hay y cuáles son? A lo mejor no te digo todas, pero he escuchado de discapacidad mental, discapacidad física, discapacidad psicológica. Esas tres. La tercera pregunta sería, ¿sabes si existe alguna ley en México que involucre a las personas con discapacidad? Sí, hay leyes en México, no te sabría decir exactamente el nombre, pero sí sé que hay leyes. ¿Y usted considera que tu lugar de trabajo, o más bien, o este sitio, es un lugar inclusivo para las personas con discapacidad? O sea, en cuestión como los accesos. Yo creo que parcialmente sí es, porque hay algunos accesos, pero todavía nos falta mucho en general en el país Sí. para incluir a todo ese tipo de personas que tienen ese padecimiento. Y la última pregunta sería, ¿usted cree que el gobierno ha ayudado a la inclusión de las personas con discapacidad? Pues yo creo que ahí va, poco a poco, pero nos falta mucho. Sí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. La primera pregunta es, para usted, ¿qué es la discapacidad? Pues es cuando alguna persona no tiene todas sus facultades igual que la mayoría. Ok. ¿Y usted conoce los tipos de discapacidad o sabe cuáles son? Pues bueno, sé que hay algunas, ya nos están hablando, algunas, vayan con su mamá y voy, ¿no? O espérenme. Bueno, pues hay discapacidad. Yo creo que de las más importantes es cuando las personas no pueden desarrollar su mente o físicamente, que tienen algún problema físico, que no se pueden mover poco o nada. Ok. ¿Y sabe si existe alguna ley en México que involucre a las personas con discapacidad?
Bueno, sí hay algunos reglamentos, incluso hay algunas recomendaciones en las ciudades, desde el punto de vista urbano, para que haya accesos a personas que tienen discapacidad, o para que haya ciertas normas de que no se discrimine a las personas que tienen discapacidad. ¿Y usted cree que esta plaza es inclusiva con las personas con discapacidad? Pues creo que, mira, no lo he analizado a fondo, pero creo que sí, porque tiene los elevadores donde pueden subir personas que estén en sillas de ruedas o que no se puedan mover. Creo que lo más importante es eso, pero no la he analizado bien a fondo. ¿Y usted cree que el gobierno mexicano realmente ayuda a que las personas sean incluidas en...? Pues debería, mira, sí lo hacen, pero yo creo que hay que hacerlo mucho más. Mucho más. Sí, por ejemplo, yo conozco al instituto donde apoyan a las personas invidentes, ¿no? Que tienen, está en México, la conozco muy bien, tienen biblioteca para invidentes con los libros braille, pero es muy poco, casi no lo encuentras en todos lados. Ok, pues muchas gracias. De nada. Mi nombre es Andrea y te vengo a hacer unas preguntas de la discapacidad. Para ti, ¿qué es discapacidad? La discapacidad es un impedimento físico o mental que puede evitar que una persona desempeñe sus actividades diarias pues con normalidad o con más sencillez que otras personas. Ok, bien. ¿Conoces cuántos tipos de discapacidad hay y cuáles son? Tengo una idea de cuántos hay, mas no sé exactamente cuáles son todos, pero conozco la discapacidad física mental, la discapacidad para recordar cosas, por decir, o por ejemplo el Alzheimer, no sé si sea una discapacidad, una enfermedad, no sé, y bueno, es hasta ahí yo creo. Ok. ¿Sabes si existe alguna ley en México que involucre a las personas con discapacidad? Bueno, del artículo primero hasta el número 16 me parece, se habla de las personas que tienen discapacidad. De hecho, de los primeros artículos dice que ninguna persona será discriminada por tener alguna discapacidad, por lo que por consiguiente sí las incluyen en las modalidades de las personas normales. Pero sí, el gobierno realmente sí incluye pues a estas personas y no las hace ver como si fueran diferentes del todo. O sea, realmente se pudiera decir que les dan algunos beneficios extras. Yo no lo consideraría así, pero sí. ¿Crees que el gobierno mexicano ha ayudado a la inclusión de las personas con discapacidad? Sí, lo creo y puedo sostener esa respuesta. De hecho, como mencionaba, se les ha hecho a las personas con discapacidad muchas, ¿cómo lo digo? Se les ha dado más accesibilidad a todo tipo de lugares, por ejemplo, públicos o plazas, escuelas, cualquier centro comercial, cualquier tienda, por ejemplo, un Oxxo o así, tienen la rampa para personas discapacitadas, o también los elevadores para las personas que no pueden subir escaleras, por ejemplo, que no tienen la capacidad de mover una pierna y tienen que andar con muletas, por decir. Yo creo que sí, el gobierno ha hecho un trabajo aceptable, más no excelente, pero sí. Ok. ¿Y crees que este lugar es inclusivo para las personas con discapacidad? O sea, en cuanto a rampas y todo eso. La verdad, he visto algunas, pero yo jamás he visto que alguna persona con discapacidad pues las transite. Más si están cumpliendo esa parte con ellos de incluirlos y hacer que sea más fácil que puedan moverse por aquí. Ok, gracias. Mi nombre es Gabriel Fernández y le vengo a hacer unas preguntas sobre la discapacidad. Para ti, para usted, ¿qué sería discapacidad? Pues es automáticamente un niño que no se sabe valorar por él mismo. Les impide realizarse como personas, como los que aparentemente somos normales. Gracias. ¿Cuántos tipos de discapacidad y cuáles conoce? Pues nada más conozco parálisis cerebral, parálisis del trastorno psicomotor, creo que nada más. Gracias.
¿Sabes si en México existe alguna ley que proteja a las personas con discapacidad? Pues hasta ahorita desconozco, de verdad. ¿Consideras que en este lugar el CRIC es accesible para personas con discapacidad? Pues es muy accesible, tienen personas muy humanistas, capaces para desarrollar las capacidades de los niños. Muchas gracias. Por último, ¿crees que el gobierno mexicano ha apoyado a las personas con discapacidad o en su caso personal la ha apoyado? Pues ahorita mi hija recibe la beca de niños con discapacidad. Es el apoyo que ha recibido del gobierno federal. Muchas gracias. Gracias.